Buenas tardes a todos, mi nombre es Natalia Díaz, soy responsable de Customer Service de Grupo PIA y quiero daros a todos la bienvenida a este nuevo seminario web. Durante aproximadamente una hora hablaremos de las últimas investigaciones de liderazgo llevadas a cabo por Jack Singer y Joe Foreman. Analizaremos la evolución del enfoque basado en fortalezas y profundizaremos en la influencia de las debilidades fatales. Mostraremos cómo es posible construir fortalezas a partir de un plan de autodesarrollo efectivo. De todo esto nos va a hablar Julián Mesa. Julián, de su amplio currículum, podemos destacar que es licenciado en Filosofía y Letras, máster en Dirección de Empresas por la California American University, es certificado en Liderazgo Situacional por Paul Hersey y Ken Blanchard, está certificado en Líder Extraordinario, Líder Inspirador y Coaching por Jack Singer y Joe Foreman, es profesor de Psicología en las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, ha sido becario en el Instituto Max Planck de Psiquiatría de Múnich y es director de la Sociedad LM Española de Consultoría. Y además tiene más de 40 años de experiencia como consultor y formador en más de 500 organizaciones y actualmente es socio de Grupo PIA. Simplemente a mayores comentaros que podéis formular preguntas. Durante la presentación podéis hacerlo a través de un icono que tenéis en vuestro panel que simboliza una mano alzada. Podéis simplemente pulsar ese icono y al finalizar la presentación os daremos voz o podéis introducirlas a través del chat y igualmente cuando finalice Julián su presentación formularemos esas preguntas para que él pueda daros respuesta a todos. Y sin más, doy paso a Julián, que puedes comentar cuando quieras. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Y una pequeña corrección. Fui profesor de la universidad. Gracias. Bien, bienvenidos a todos al webinar de hoy, donde vamos a presentar las últimas investigaciones que han realizado Jack Singer y Joe Foreman acerca del tema suyo de las fortalezas. Es decir, el foco en las fortalezas. Y fundamentalmente creemos que sigue siendo un elemento importante para el aprendizaje y el desarrollo actual de las personas. En la siguiente transparencia, los objetivos del webinar son, primero, analizar la evolución del enfoque basado en fortalezas. En el último libro que han publicado ellos le han dado mucha importancia a esta evolución, sobre todo comparativamente. Analizar la efectividad del liderazgo en función de las distintas combinaciones de las competencias, que serán fortalezas, y por último, cómo descubrir y construir una fortaleza. Entonces, si les parece bien, comenzamos con esta breve evolución de cuál ha sido el pensamiento en el mundo occidental del enfoque basado en fortalezas. El primero de todos, y coincidimos Singer, Foreman, Pablo Riera y yo, fue Peter F. Drucker. Peter F. Drucker en la década de los 60 publicó un libro que se llamaba El Ejecutivo Eficaz, donde él ya hablaba de las fortalezas. Y les leo textualmente un párrafo de su libro. El ejecutivo efectivo hace que las fortalezas sean productivas. Sabe que uno no puede construir sobre debilidades. Se pregunta por cada uno de sus colaboradores ¿para qué vale cada uno de ellos? ¿Cuál es su fortaleza? Va pensando uno por uno y cuando ha terminado se pregunta a sí mismo, ¿y yo cuál es mi punto fuerte? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y él continúa diciendo, esta oportunidad de hacer que las fortalezas sean productivas debiera ser el principal objetivo de las organizaciones. No podemos superar las debilidades, pero sí podemos conseguir que sean irrelevantes. El siguiente hito en el desarrollo de las fortalezas fue el también gran intelectual y psicólogo Martin Seligman. En 1990 publicó un libro llamado Learned Optimism, en el cual trata el tema de las fortalezas. Él ya, cuando fue nombrado presidente de la American Psychological Association, en su acta de inicio, habló de que hasta el momento la psicología se había fijado en temas, cito textualmente, oscuros, negativos, y era necesario pasar a reflejar los aspectos positivos de la vida. Y él distingue entre fortaleza, que él habla de fortaleza, integridad, valor y originalidad, y talento, que es innato. El siguiente paso, y en la siguiente transparencia,
tenemos a dos autores, que son Marcus Buckingham y Jim Clough. En el año 2001, ellos desarrollan en un libro llamado Now Discover Your Strengths. Y entonces ellos dicen que las fortalezas se combinan habilidad, conocimiento y talento. Y entonces vienen a decir que el talento es un don natural que no puede ser aprendido. Por lo tanto, es algo de alguna manera ya predeterminado. Los talentos son las conexiones sinápticas más fuertes en el cerebro. Y, por ejemplo, ellos dicen, para desarrollar una fortaleza, la fortaleza hay que desarrollarla a partir del talento natural. Y ponen un ejemplo, relacionarse con otros es un talento, vender es una habilidad. El éxito, consideran ellos, que depende fundamentalmente de cómo somos capaces de impregnar nuestra vida, la vida cotidiana. Podemos impregnar todos los ámbitos de nuestra vida, todos en la vida cotidiana. Algo importante para nosotros, el modelo de Schenger y Folman que nosotros desarrollamos en España, el grupo PEIA, es que no toman en cuenta las necesidades de las organizaciones. Hay aquí algo que precisar. A lo largo de todo el webinar, nosotros siempre estamos hablando de líderes, no de personas. Cuando hablamos de fortalezas, estamos hablando de las fortalezas no como individuos, sino las fortalezas que tiene un líder. Por lo tanto, es una precisión que es importante significar, porque evidentemente hay talentos en el ser humano que no son necesariamente de un líder, ni para un líder, talentos matemáticos, etcétera, etcétera. Bien, el siguiente paso, en la próxima transparencia, vendrían ya nuestros dos autores. Es decir, por un lado, Schenger y Folman, en el año 2002, publican el resultado de sus investigaciones en el libro El líder extraordinario, que ya está traducido, y en el cual el foco que ellos hacen, como les decía anteriormente, está basado en líderes. Trabaja y enfatiza la importancia de las fortalezas, pero introducen dos cosas importantes. Por un lado, que tienen que servir a necesidades de la organización, y por otro lado, la pasión de las personas, unidas a la competencia. Y por supuesto, el método importante que ellos utilizan y que lo han desarrollado de una manera excepcional es el 360. Pero en el año 2011 publican este otro libro que no está traducido, que es How to be Exceptional. La mayoría de los comentarios que hagamos en el webinar de hoy vienen a partir de este último libro, evidentemente sin evitar referencias al libro base de todos, que es El líder extraordinario. El siguiente paso y en la siguiente transparencia, seguimos hablando de Marcus Buckingham, pero ya solo. Lo que yo comenté en la transparencia anterior era la etapa que él estaba en Gallup. Él abandona Gallup en el 2011 y escribe un libro llamado Stand Out. En este libro ofrece una nueva definición de fortaleza. Y dice lo siguiente: ser bueno en algo no significa que sea una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza para él en este ámbito? Algo que te hace más fuerte, esperas hacerlo con ansiedad, pierdes sentido del tiempo, te sientes más fuerte después. Para él esto es fundamental. Para él es básico y fundamental, como decía anteriormente. Él no es partidario del 360, o al menos no lo usa ni lo patrocina, y considera que las personas son los mejores evaluadores de sus propias fortalezas. Además, en la siguiente transparencia vemos que el sistema que él utiliza para establecer las fortalezas es lo que se conoce Strength Finder, como forma de identificar las fortalezas. Es un instrumento de medida. Actualmente hay otro que se llama VIA, V-I-A, VIA, que es fundamentalmente autodiagnóstico, igual que este, y que está construido sobre 240 ítems. Volvemos a decir, no presta atención a las necesidades, pero sí hay que agradecerle que es una de las personas que más ha hecho por popularizar el tema de las fortalezas. Bien, entonces, a continuación, en la siguiente transparencia, les presento, posiblemente algunas de las personas asistentes ya conocen el modelo de líder extraordinario, por lo tanto, esto es una repetición, pero por si alguien no lo conociera, debe saber que cuando nosotros estamos hablando de las competencias diferenciadoras y fortalezas, nos estamos refiriendo a este modelo. Este modelo
que se desarrolla en 5 grandes grupos: liderar el cambio, habilidades y destrezas interpersonales, capacidades personales, y orientación a resultados y carácter como base de todo. Y estos son los grupos. Perdón, las competencias son los que aparecen a continuación. El cambio, desarrolla una perspectiva estratégica, impulsa, promueve y apoya el cambio, conecta al grupo con el mundo exterior, y así sucesivamente con todas las demás. Entonces, a continuación vamos a hacer un pequeño prueba sobre la efectividad. Siempre hay que pensar a la hora de responder a esta prueba que estamos trabajando sobre las 16 competencias que acabo de exponer a las personas. Entonces, consideren cuál es la que produce mayor efectividad. Hola Julián, estamos aquí ya viendo las votaciones de la gente. No me he presentado, soy Enrique Oliveras de Marketing en PIA y estoy aquí asistiendo a Julián. En este momento ya estamos... Ayudándome mucho. Estamos ya recopilando las respuestas, casi estamos acabando, estamos a un 78% de votaciones de todos los asistentes. Y voy a cerrar ya esta votación en unos segundos para que podamos ver los resultados y así tú nos los puedes comentar. Bueno, pues vamos allá. Empiezo mostrando los resultados y como podéis ver un 57% nos dicen que es suficiente con tener 4 fortalezas extraordinarias, un 29% que no se tiene ninguna debilidad fatal y el 14% la restante, ¿no? Las 16 competencias tienen una puntuación por encima de la media. Ya te dejo comentar a ti. No, evidentemente, la que es la más correcta de las 3 es la tercera. Pero de todas maneras se lo voy a demostrar con datos. Es decir, ahora vamos a pasar a ver cómo las distintas competencias se pueden afectar entre sí. Es decir, es una visión dinámica del modelo y que es muy importante a la hora de tomar una decisión. Porque los directivos líderes tienen un dilema muchas veces en su vida profesional y es, ¿qué hago? ¿Me dedico a eliminar o desarrollar las debilidades o me dedico a las fortalezas? ¿Qué me lleva más tiempo? Y entonces, el siguiente modelo, que es lo que han presentado ellos últimamente, vemos cómo afectan las debilidades, la estructura de las debilidades a la efectividad general. En la primera transparencia tenemos la situación en que hay alguna debilidad fatal, que son las que están en rojo por debajo de la línea roja, las 4, y no tiene fortalezas, solo destaca la 16. Pues bien, cuando un directivo se encuentra con este perfil en su análisis 360 grados, la efectividad producida es del 17%. Y ese apartado que está en azul celeste, que pone EFI, es la encuesta de compromiso dentro del cuestionario. Como ven, no llega más allá, no llega al 20%. ¿Qué sucede? Que las debilidades fatales tienen un gran impacto negativo en la efectividad del líder y en el compromiso de sus colaboradores. Es a veces cuando encontramos, lo mismo lo encontramos en chicos o chicas jóvenes, lo encontramos en directivos, en personas con cierto potencial, pero que tienen algo que destacan, pero en cambio tienen alguna debilidad que les hace perder la eficiencia y la fuerza en las otras cosas. Cuando se tiene una debilidad fatal, tiene que quedar claro que lo que tiene que hacer el líder es solucionarla. La debilidad fatal le está perjudicando extraordinariamente. Hay casos excepcionales, pero son excepcionales. En la siguiente transparencia vemos otro esquema, que es cuando no hay ninguna debilidad fatal, pero la mayoría de las competencias están por debajo de la media, pero no son debilidades fatales, pueden ser debilidades. Es decir, prácticamente hay muchas debilidades entre ellas, pero como decimos, no hay. Entonces, ¿qué sucede? Que líderes con este perfil tienen tendencia a centrarse en las debilidades y tienden a desarrollar las de más baja puntuación.
la eficacia o efectividad de los líderes con este perfil es de un 37% y el índice de compromiso de un 30 y tantos por ciento también. En la siguiente tenemos otra estructura que es cuando la efectividad superior a la media. Es decir, donde todas las competencias están por encima, bueno, quitando una que es la 13, pero vamos, no es debilidad fatal, cuidado, están por encima de la media. Entonces, cuando digamos, es la persona que tiene un buen nivel, son de estas personas de las que hablamos que son buenos directivos, cuidado, buenos directivos y eficientes. Tienen un 64% de efectividad y el índice de compromiso está en el 50%. Cuando los líderes se centran en las debilidades, esto es muy importante para nuestra reflexión, es a donde puede llegar es aquí. Esto tiene que quedar, es decir, cuando se tienen debilidades que no son fatales, como veíamos en el caso anterior, no son fatales y están bajas, lo que pretendemos es más o menos mantenernos en una especie de medio notable. Pero la verdad es que estamos gastados a quedarnos ahí. En la siguiente transparencia tenemos ya cuando en la estructura es una fortaleza profunda y el resto no hay ninguna de ellas. Lo curioso es que a nivel de efectividad están muy parecidos al anterior, porque claro, la efectividad es la media general, están en 65 y el compromiso también está elevado a un alto nivel, como se ve, cerca del 80. Y por último, la última transparencia que nos permite establecer que es importante es cuando se tienen tres fortalezas profundas. Entonces el nivel de la efectividad es el 80 y concretamente el de compromiso también nos llega al 80. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar de esta conclusión? Que si hay una debilidad fatal es imprescindible atajarla. Pero si la debilidad no es fatal y por lo tanto no está afectando de forma negativa a las demás, es mucho más importante centrarse en las fortalezas. Es decir, la ausencia de debilidades no es garantía de la efectividad. La efectividad está en tener tres o más fortalezas profundas. Una última transparencia en esta dinámica sería la siguiente, donde vemos cómo se llega al percentil 80 según el número de fortalezas. Es más o menos un resumen de lo que hemos visto anterior. Estos datos, las investigaciones que he presentado hasta esta transparencia están sobre más de 7.000 directivos. En cambio, estos resultados son de 65.745 líderes. Otro apartado importante en la siguiente transparencia es la conclusión. No tienes que ser perfecto para ser un líder extraordinario. Muchas veces las debilidades que no son fatales, pues muchas veces nos reconcomen un poco y pretendemos mejorarlas. Los datos que tenemos tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo y sobre todo en España con más de 2.000 o 3.000 directivos que hemos trabajado, es que curiosamente cuando trabajas con algunas de ellas se produce un efecto halo y repercuten sobre las demás. Este es un principio también de extraordinaria importancia. No tienes que ser perfecto para ser un líder extraordinario. Por lo tanto, buscamos destacar en algo, ser excepcional, pero no pretender ser en todas las cosas perfecto, en las 16 transparencias. En el siguiente apartado, siguiente transparencia, vemos cómo afectan, se hizo una investigación las relaciones en cuanto al género, entre hombres y mujeres. Como se ve, el desarrollo en hombres y mujeres, no hay distinción excepto cuando hay una fortaleza. Cuando hay una fortaleza, las mujeres tienen un mayor impulso a realizar las cosas. Por eso se da siempre muchas veces en las mujeres que el tránsito de no tener ninguna una suele ser de un mayor impulso que en los hombres. Pero vamos, realmente no es significativo porque como se ve más o menos se sigue todos los aspectos que hemos comentado hasta ahora. En la siguiente lo hicimos con la edad. Donde se ve más o menos que siguen de forma consistente, incluido la gente joven, siguen impacto en la misma unión, un poquito más en algunas de ellas, pero en general no hay diferencia. Lo cual nos está hablando, junto a la última transparencia, que es cómo se da
este tema en el mundo, donde vemos en los distintos países, destaca Estados Unidos frente al resto de los países, pero la estructura es consistente. El proceso es el mismo, quizá con una mayor cantidad de Estados Unidos al principio, que se va manteniendo, pero cada una, partiendo de su nivel, se va manteniendo en su nivel de desarrollo y de progresión en cuanto al número de fortalezas. A veces hemos pensado, sobre todo el presidente de PIA, Pablo Oriela, y las personas que trabajamos con él en este tema, que quizá en Estados Unidos puede ser porque, como en muchos aspectos llevan una mayor preocupación, más desarrollo en los temas de recursos humanos, etcétera, puede ser esa pequeña ventaja que se da. Pero vamos, a efectos de nuestra presentación, lo importante es la consistencia que se producen en todos, tanto en cuanto al género, en cuanto a la edad, en cuanto a la cultura distinta de los países. Pues bien, en la siguiente transparencia nos queda ya una última transparencia en este tema, que es el compromiso en función de lo que dijimos anteriormente. Como se ve el compromiso desde cuando hay debilidades fatales a cuando hay 5 fortalezas, pues como vemos va siendo progresiva, con esa excepción de cuando hay una fortaleza o está por encima de la media. Pero en general vemos que lo importante es llegar a tener 3 o más fortalezas para el desarrollo. En conclusión, en este primer apartado, podemos decir que el desarrollo basado en fortalezas es la que garantiza mejores resultados y una mayor efectividad. Y no es la ausencia de debilidades la que nos lo garantiza. Entonces, a continuación, vamos a pasar. Entramos en un tema que es fundamental y que tiene que ver, evidentemente, con lo que se ha pretendido en este webinar. Lo importante es cómo descubrir las fortalezas y cómo construirlas. Porque cuando hablamos de fortalezas, hay muchas veces, la opinión propia a veces no es la válida. Comentaba como anécdota Schengen un día que el 80% de los conductores americanos se creen que están por encima de la media en conducir, lo cual no coincide con la realidad. Luego, el tema importante ahora es cómo descubro las fortalezas. ¿Qué puedo hacer para yo descubrir las fortalezas? Pero, es decir, aquellos puntos a los que yo tengo que dedicar mi energía y tengo que dedicar mi constancia y tengo que dedicar mi motivación. Y una vez que descubra, pues después construir. Como saben muy bien todos ustedes, en el mundo humano, en el mundo de las ciencias humanas, como es la medicina, lo primero que hay que hacer es, doctor, ¿qué tengo? Es decir, fortaleza o debilidad en este caso. Y por último, ¿qué hago? Luego siempre los dos aspectos es, ¿cómo puedo saber en qué tengo que mejorar? Es decir, mejorar, no, desarrollar, y en qué, y cuál es el método o el camino para poder hacerlo. A continuación, hay otro ejercicio, es ¿qué es una fortaleza? Y aquí tienen los 3 apartados. Aquello que me gusta y me apasiona, aquello que considero que se me da bien y tengo éxito, o aquello en lo que los demás me consideran excepcional. Caramba. Muy interesantes los datos. Evidentemente, lo que nosotros pretendíamos era la tercera. Pero aquí hay una aclaración que hice al principio. Es posible que en la vida real haya cualidades que sean las que se den en el segundo apartado también. Pero no hay que olvidar que aquí estamos hablando de líderes. Quizás no he hecho la precisión antes para hacerlo más ambigua la pregunta. Cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo no es lo que yo digo de mí, me guste o no me guste, o tenga éxito o no tenga éxito.
yo puedo tener éxito en labores de tipo individual, puedo ser un gran informático, pero una persona sola, aislada. Ya Paul Hershey y Ken Blanchard, como saben, estoy certificado en su modelo, lo decía, dice, estilo de dirección es lo que los demás dicen de ti. Pues aquí venimos a decir algo parecido. Entonces, siguiendo la siguiente transparencia, algo que me apasiona, que me gusta hacer y que te da energía, no es una fortaleza. Porque la pregunta es, ¿coincide esta pasión con tu fortaleza? ¿Y qué es lo que sucede para los que han respondido esta opción? Muy sencillo. En la vida real, muchas veces las fortalezas van unidas a la pasión. Y es más, deben de ir unidas a la pasión. Lo que intentamos hacer ver es que esto no se da siempre, que pueda haber, sobre todo, fortalezas con pasión, o puede haber fortalezas sin pasión. Lo que define la fortaleza no es la pasión. La pasión lo que permite es dar la energía para conseguirla y desarrollarla. Pero en sí la fortaleza no es la pasión. Hay veces que hay una fortaleza que incluso la persona que la tiene no le da mucha importancia y en cambio sí se la dan los demás. Entonces, en el siguiente apartado, vemos que la pasión es lo que te da energía, pero no siempre. La gente a tu alrededor puede tener un punto de vista diferente. Y en cuanto al liderazgo, es importante, porque como ya se sabe desde hace mucho tiempo en psicología, las personas que te rodean, muchas veces no actúan como tú crees que eres o piensas que eres, actúan por cómo te ven comportarte, trabajan sobre sus percepciones. Luego es muy importante. Luego tenemos que tener pasión y competencia. Entonces, en la siguiente transparencia, definimos lo que es una fortaleza de liderazgo. Muy importante, de liderazgo. Aquello por lo que los demás te consideran excepcionales. Aquellas conductas, aquellas formas de actuar, aquel sistema que tú utilizas mediante el cual las personas te consideran excepcional. Y si pueden ser muchas veces excepcionales. Hay veces que cuando se ve lo extraordinario se cree que es ser el número uno. No. Puede haber muchas personas con la misma excepcionalidad a este respecto. Pues bien, a la siguiente transparencia hay una pregunta y es cómo en nuestro modelo conseguimos detectar las fortalezas. Y ya anticipo que es por el cerebro 360. Siempre hay que tener un mínimo de 10, 12 o 13 evaluadores. Y la pregunta es, ¿pero esto es válido? ¿No es válido? ¿Se puede aceptar? ¿Es eficaz? ¿Tiene alguna evidencia de que esto se produce? Y en esto, en una investigación que hicieron los autores, donde en unos miles, como ellos siempre trabajan con grandes números, como veremos más adelante, donde hicieron el pretest y el posttest. Normalmente, en todas las empresas y organizaciones donde PIA y por supuesto Singer y Forman trabajamos, siempre hacemos el pretest, es decir, al principio se hace el test inicial, para descubrir el perfil de la persona, y una vez que se ha terminado el proceso, que es aproximadamente de un año, año y pico, se vuelve a hacer un post-test y se hace la evaluación entre el anterior y el después. En esta investigación sobre si esto funcionaba o no funcionaba, aquí lo tiene. En el pretest, el medio de positivo de efectividad era 1,56 y en el post-test de 1,56. Es decir, la pregunta es, ¿pueden desarrollarse las fortalezas? Evidentemente. Las fortalezas se pueden desarrollar de una manera eficiente, de una manera eficaz y de una manera satisfactoria para las mismas personas que lo hacen. Bien, en la siguiente transparencia, sobre ese tema que hemos hablado de la pasión y de tal, por lo tanto, el primer punto es obtener la competencia en la que yo me tengo que desarrollar. Y esa competencia, ¿cómo la obtengo? Normalmente, en nuestro caso, desde un 360, donde te evalúan todas las personas que te rodean en la organización con un mínimo de 10, 12, 13 personas. Ahora bien, como decíamos al principio, estamos para descubrir y construir. Si nosotros solo descubrimos y no hacemos un plan, las probabilidades de mejorar tienden a cero. Si yo descubro una competencia, hago un plan poco preciso, igual. Si yo hago un plan preciso y no hago seguimiento, igual.
Entonces, esta es una anécdota de Folman. Folman un día estuvo en Google, allí de Estados Unidos, y al entrar se encontró todos estos carteles que estaban por allí puestos. No tengas miedo a perseguir lo que te apasiona, un objetivo sin un plan es un solo deseo, tú eres el propio límite, decidir, etc. Entonces, claro, lo que venimos a decir es que todos estos cartelitos que estaban puestos por la empresa son carteles muy buenos y son muy importantes, pero la pregunta es, ¿para qué? Es decir, estos carteles son importantes para motivar, para inspirar en la gente energía, para hacer que la gente se ilusione por los objetivos, que la gente haga objetivos retadores. Pero el desarrollo de un líder no es solamente hacer esto con la competencia, sino hacer acciones y comportamientos específicos. Tienen que ser acciones específicas, comportamientos específicos, los que nos van a llevar a desarrollar la competencia. En la siguiente transparencia, vuelvo a recordarles, porque es importante, el modelo de Zengel-Feldman. Cuando se trabaja en 360, que puede haber otros modelos, no estoy diciendo de otros modelos, pero este es el que conocemos más y el que más utilizamos. En el modelo de Zengel-Feldman se trabaja sobre las 16 competencias y de esas 16 competencias se descubre un perfil parecido a los que he iniciado anteriormente. Y a partir de ahí se hace una selección de la competencia que se va a desarrollar. Normalmente se cogen las más fuertes, a no ser que ya estén en el nivel extraordinario. Entonces, en el siguiente apartado, la siguiente transparencia, vemos que para que la competencia sea una fortaleza y podamos desarrollarla, necesita 3 condiciones. Por uno, tiene que ser una fortaleza, medida con un 360, estamos hablando de liderazgo, insisto. La segunda, que tendría que poner en la transparencia, pasión. Y aquí había un comentario de Folman, donde dice, a medida que las personas ascienden a sus organizaciones, las encuestas indican que cada vez tienen menos oportunidades de hacer las cosas que les gustan. No es quizá exacto del todo, pero sí hacer cosas que tienen más riesgos, tienen que meterse en determinados jardines que no les gustan. Pero bueno, ahí la pasión muchas veces se ve compensada con el sentido de la responsabilidad, al menos en mi modesta opinión. Así que fortaleza, pasión, y la tercera de ellas es necesidades de la organización. Y habitualmente en la organización es donde tenemos que encontrar nuestro punto de desarrollo del liderazgo, entre otras razones porque es al que más tiempo dedicado en nuestra vida y nunca podemos esperar que la organización tenga siempre el puesto adecuado a aquellas cosas que nos gustan. Pues bien, sobre este aspecto, y en el punto siguiente, la pregunta es ¿cómo construir una fortaleza? Lo primero es descubrirla, tenerla. Y entonces ahora viene un apartado y unas investigaciones que se hicieron muy importantes. El punto clave para esto es que si yo decido desarrollar la fortaleza y hago un plan, pero ese plan es un plan inconcreto y poco específico, entonces es poco factible, poco posible o poco previsible que consiga realmente una fortaleza a este respecto. Es decir, lo que los autores introducen de una manera importantísima es un concepto que es lo que ellos llaman comportamientos compañeros. Es decir, cada una de las 16 competencias que he puesto anteriormente como recordatorio tienen a su vez, están asociados a conductas. Es la forma de trabajar en psicología que muchas veces la investigación comienza en conductas. Pero las conductas, como toda ciencia, buscamos agruparlas. La ciencia, incluso la física, agrupa los fenómenos. Nuestro fenómeno es la conducta, agrupamos las conductas. Y esa agrupación de conductas o claustros son los que nos hablan de un factor, que puede ser de personalidad, o puede ser de liderazgo, o puede ser de cualquier otro. Por lo tanto, el diagnóstico no lo hacemos por una conducta, lo hacemos por un rasgo. Lo que sucede es que si queremos cambiar ese rasgo, tenemos que acudir a ¿qué? A las conductas, que son las que definen el rasgo. Entonces, en el apartado siguiente, en el plan de desarrollo de las fortalezas, la pregunta que se hicieron es ¿qué deben de hacer las personas para ser efectivas en su desarrollo, autodesarrollo?
Y la investigación ha respondido, y ha respondido con esto que anunciaba previamente. Vamos a trabajar sobre las conductas. Ellos le llaman conductas compañeras, compañeras, conductas compañeras. Son las conductas que acompañan a la competencia, es decir, al rasgo, al factor. En el apartado siguiente, la investigación que hicieron fue con 14.466 directivos, de los cuales obtuvieron 183.463 evaluaciones. Como ven, viene a salir una media del 9-10 aproximadamente de todos ellos. Y entonces, en esta investigación, lo que estuvieron trabajando fundamentalmente es qué hace la gente, es decir, qué hacen los líderes más eficaces para ser diferentes de los demás. ¿En qué se caracterizan? Y entonces, lo que ellos veían es que estas personas estaban desarrollando algunas conductas que eran las que trabajaban y influían claramente sobre las competencias. Ellos vieron qué es lo que hacen de diferente y esas son las conductas que se seleccionan. Es decir, cada una de las 16 competencias se analizó a los directivos mejor en cada una de ellas y se detrajeron una serie de conductas específicas llamadas compañeras, que son las que realmente las vamos a trabajar. En el apartado siguiente vemos un avance más, es la teoría de los comportamientos compañeros, conductas compañeros. Y entonces aquí, en este apartado, decimos, hay dos clases de desarrollo de formación, si se quiere, el lineal y el cruzado. El lineal es aquel desarrollo que hacemos de una persona que va directamente a la competencia. Por ejemplo, si trabajo en equipo es una de las competencias, que lo es, el lineal sería darle cursos sobre trabajo en equipo, ponerle actividades de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Es decir, es algo así como decir, es lo propio de lo que él hace. Pero el desarrollo lineal no sirve nada más que para pasar de pobre a un buen desempeño. Es decir, y cuando el desarrollo lineal se aplica a fortalezas, normalmente se quedan sin gas, sin fuerza. El método de entrenamiento cruzado es el de los deportistas. Un deportista, un jugador de tenis, puede hacer pesas, que no es su profesión. Lineal sería que hiciera y repitiera saques. Eso es lineal, es propio de la profesión. El cruzado es aquella otra actividad o conducta que está asociada de una manera no tan clara ni evidente. Entonces, los múltiples datos que se recogen en miles de líderes muestran que determinados comportamientos compañeros están correlacionados con alto desempeño en otra competencia. Por ejemplo, la asertividad está relacionada con integridad y honestidad. Muchas veces no lo pensaríamos, creeríamos que es simplemente una variable de personalidad. Y cuando hablamos de correlación, estamos hablando de correlaciones matemáticas. Es decir, sabemos que la una repercute en la otra. Y la teoría que tenemos en este momento en el líder extraordinario establece que mejorar un comportamiento compañero influye positivamente en el desarrollo de otra competencia. Es lo que intentaba ver en el primer apartado de los gráficos. Es decir, las competencias en sí no están aisladas. Si se tiene una visión global del cuerpo humano, es como si los distintos órganos estuvieran relacionados entre sí, y lo sabemos. Un problema de estómago puede repercutir sobre otro aspecto, sobre otro órgano del organismo. Pues aquí sucede lo mismo. En el siguiente apartado, estuvieron trabajando sobre una serie de aspectos. Y esto era, por ejemplo, es un ejemplo. Si yo cojo la competencia o quiero autodesarrollarme, los comportamientos compañeros son los que aparecen alrededor. Es decir, escuchar, estar atento, respetar a los otros, honestidad, integridad, etc. Entonces, lo que venimos diciendo es, primero, quiero autodesarrollarme en mí como persona. Entonces, yo lo que tengo que hacer es elegir normalmente dos de los comportamientos compañeros, es decir, dos de lo que hay alrededor. Y en este caso, pues el plan de desarrollo hubiera sido sobre escuchar y tomar riesgos. Pero ¿qué sucede? Que lo que aparece ahí como un plan de desarrollo no es válido del todo. Es bueno haberlo señalado. Pero ¿qué sucede? Que los comportamientos compañeros tienen que ser sobre actividades específicas, planes específicos y concretos, que es los que se hacen en el líder extraordinario. En la siguiente transparencia ponemos un ejemplo. Una investigación para ver si el comportamiento compañero, es decir, ahora el problema que tenemos es, existe evidencia
¿Existe evidencia de que el comportamiento compañero consigue mejorar la competencia? ¿Hay relación entre ambas cosas o simplemente es un supuesto teórico? Entonces se traduce una investigación de 882 líderes que hicieron el pretest y el protest, y 157 de estos líderes tuvieron una mejora significativa en la competencia, inspira y mejora. En la siguiente lámina, el siguiente slide, vemos, ¿no hay una anterior? No, tenemos esta. Y la siguiente es esta. Bien, debía haber una donde nos especificase un poco más en qué habría sido ese tipo de mejoras. Es decir, las mejoras a este respecto eran fundamentalmente desarrolladas evidentemente sobre las competencias establecidas. Pero bien, vamos a un ejemplo, que es lo que lo podemos ver de otra manera. Si cogemos una de las 16 competencias que se le inspira y motiva a otro, tiene 10 comportamientos. Lámina siguiente, por favor. Tiene 10 comportamientos. Los 10 comportamientos compañeros son los que aparecen ahí. Crea una visión emocional, establece objetivos ambiciosos, visión y dirección clara, se comunica, desarrolla, colabora, fomenta, toma la iniciativa, impulsa y promueve el cambio, es modelo de conducta. Pues bien, cuando nosotros en una investigación, la lámina siguiente, trabajamos sobre esto, descubrimos que la efectividad de los 157 líderes que te inspira y motiva cambió el percentil 33 al 73. Es decir, se trabajaron sobre, era claro, aquí esta era la transparencia que tenía yo traspapelada. De los 882 líderes que aparecían en aquella transparencia, 157 mejoraron claramente en inspira y motiva a los demás. Y pasaron del percentil 33 al 73, casi el doble. Y las 46 conductas restantes fueron comparadas en pretest, hipótesis y también hubo mejoras. En la siguiente lo vemos más claramente. Lo que no se puede ver, en verde están todas las conductas que el cambio que hubo positivo y en el cambio no hubo cambios las que están en blanco. Es decir, prácticamente todas ellas, es decir, 22 de los 25 comportamientos sufrieron cambios significativos y esos cambios significativos repercutieron sobre la competencia y los distintos compañeros del modelo. Página, en la siguiente, transparencia, lo vemos más claramente. Aquí tienen los 10 comportamientos compañeros del inspira y motiva a los demás. En azul está el pre y en gris el post-test. Y lo ven. Todos ellos sufrieron un cambio y están puestos por orden de prioridad en el cambio. Los 10. ¿A qué es debido este tipo de cosas que aparecen aquí? Muy sencillo. Es lo que se llama el efecto halo. Si yo trabajo sobre el escuchar a los demás mejor, eso va a repercutir en comunicación, va a repercutir en trabajo en equipo, va a repercutir en otro tipo de cosas. Es decir, el efecto halo lo hemos comprobado en los miles de trabajos que ya tenemos hechos en España en distintas empresas a este respecto. Lo hemos comprobado en los post-test. Los mismos participantes se quedan extrañados de que han trabajado sus competencias y han notado mejoría en todas ellas. En la siguiente transparencia, ¿qué significa esto? Que A es causa de B, es decir, que el comportamiento compañero es la causa de que se cambie la competencia o es la competencia la que cambia el comportamiento. La verdad es que nosotros lo que sabemos es que hay relaciones y que ambas se correlacionan entre sí mutuamente, pero intentar establecer una relación de causa-efecto sería bastante complicado a este respecto. Lo que sí sabemos es, primero, que el proceso funciona, que tenemos datos, sabemos que los líderes pueden mejorar, los líderes mediocres pueden llegar a ser buenos líderes y los buenos pueden llegar a ser extraordinarios. A extraordinario hay que llegar desde bueno. Los comportamientos compañeros ofrecen una variedad de caminos para mejorar los líderes, pueden elegir el camino que mejor se adapta a ellos y en la competencia se trabaja más el método lineal. Pensamos que el único o de los únicos que hay en el mercado que trabajan en el 360 y de esta forma las fortalezas somos nosotros. La siguiente transparencia, hay un apartado que es beneficios. Pero yo aquí he decidido, estos son los que aparecen en, digamos, en los americanos proponen, pero yo he decidido coger la evaluación que hizo un socio director de Accenture,
al finalizar el proceso. Hizo el 360, desarrolló 2 competencias, trabajó durante un año con coaching y al final del año hicimos el proceso. Y así, a la hora de hacer la evaluación del proceso de 360, dijo textualmente lo siguiente: muy positivo, te pone las cosas negro sobre blanco, cómo te ven, a qué dedicas tu energía. Importante, 1, desde el principio te dan el feedback 360, que es básico y relevante para el resto del proyecto. El rol del coach es importante en sus preguntas, bien tiradas, te hace pensar, te abre la mente, te genera una dinámica, una base, una costumbre. Y por último, es bueno integrar los planes en el día a día. Me han cambiado para siempre algún chip de mi trabajo. Es decir, todas las personas que han pasado, incluso es posible que entre los escuchantes haya alguno, saben perfectamente que lo que estoy diciendo es cierto. No siempre y al 100%, pero sí ante la gran mayoría. Por último, siguiente, un par de transparencias muy rápidas. Es decir, esto es, si eres un ejecutivo de alto potencial y no tienes fortalezas profundas, la probabilidad de que te pidan un plan de mejora es de un 82%. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Las personas que en las empresas o están en programas de alto potencial o son consideradas de alto potencial y no tienen fortalezas profundas, es decir, los demás no le consideran excepcional en nada, la probabilidad de que le pidan que tenga una fortaleza es muy alta. Es muy alta. Es decir, si esa persona no desarrolla alguna fortaleza en un periodo de tiempo determinado, va a dejar de estar en el alto potencial. Los planes de desarrollo en fortalezas están en el alto potencial, no las debilidades, eso lo sabemos todos. Aparte de eso, habría una pequeña precisión que es que cuántas personas de las que están en los programas de alto potencial son realmente de alto potencial. Las personas que quieran consultar, responder a esta pregunta, en el blog de PEIA tenemos un artículo que dice: ¿están las personas adecuadas en los programas de alto potencial? Porque los datos nos dicen que un 17% no están adecuadas en ellas. Otro aspecto también referente al plan de desarrollo sobre fortalezas, en la siguiente, es si no tengo fortalezas profundas, es decir, mi jefe o las personas que me evalúan consideran que no destaco en nada, la probabilidad de que la evaluación quede en cumple las expectativas, es decir, en aprobado, estás en la media, es de un 64%. Por eso es importante para todos ustedes que tomen una decisión, si quieren trabajar fortalezas, o si quieren desarrollar a la media o por encima de la media, cualquiera de estas cuestiones, y que sepan que es perfectamente válido. En las siguientes transparencias, ya tenemos una serie de datos, ya terminamos con esto, una serie de datos. Es en España la relación entre el 10% inferior de fortalezas al 10% superior, en el 90%, crecimiento en ventas. En la siguiente tenemos una de México, que es cuando una persona no tiene fortalezas en pesos, millones de pesos, o cuando tiene varias fortalezas. En la siguiente, de Estados Unidos, directores regionales de ventas sin fortalezas, con fortalezas profundas. En la siguiente, también de Estados Unidos. Bueno, en España, compromiso de personal entre estar en 10%, es decir, el 10% del inferior, a estar en el 10% superior con respecto al compromiso de personal. Y en Estados Unidos, la siguiente, compromiso, diferencias del compromiso de los empleados, sin fortalezas o con fortalezas. En fin, pasa ya las siguientes, por favor, Enrique. Porcentaje de los que piensan abandonar la empresa, porcentaje de los que están dispuestos más del 100%. Es decir, está claro que las fortalezas, aquello que nos destacan, es aquello por lo cual nosotros tenemos que desarrollarnos y pensar en el futuro. Aparte que, como dice Jack Schenker, miren, el trabajar sobre fortalezas da más alegría en el futuro, crea más optimismo. Trabajar las debilidades nos enfrentan con lo que menos nos gusta o menos sabemos hacer. En fin, para resumir el webinar de hoy, ¿qué es lo que los líderes extraordinarios hacen de forma diferente de los demás? Primero, seleccionar una competencia adecuada. La selección de la competencia es crítica. Algunas de las personas con las que he hecho coaching en este tema, tanto en Accenture, MediaMarkt, Renault, etc., yo siempre digo, es muy importante que seleccionemos la competencia. ¿Por qué? Porque si vamos a dedicar un tiempo, no todo el tiempo, pero un tiempo, por pequeño que sea, y los directivos están muy ocupados, y vamos a dedicar un año a trabajar con ella,
tenemos que garantizar de que el esfuerzo merece la pena. Porque como decía un experto en estos temas, decía, desmotiva con hacer una cosa, proponerse un objetivo y no conseguirlo. Pero desmotiva más proponerse un objetivo, conseguirlo y una vez conseguido decir que no sirve para nada. Luego, primero seleccionar la competencia, que sea 360, haya pasión y necesidades de la organización. Segundo paso, seleccionar comportamientos, compañeros, aquellas pequeñas cosas que me faltan para llegar a ser extraordinarios. Es decir, y es muy importante que estos comportamientos, compañeros, tengan la evidencia de que están correlacionados con la competencia. Y por último, que es crítico, hacer un plan con acciones específicas y un seguimiento mínimo de 1 año en el desarrollo de las fortalezas. Pues bien, muchas gracias a todos ustedes por su atención y demás. Y nada, estoy a su disposición. Aquí hay un pensamiento final que es del gran maestro con Peter Drucker en temas de liderazgo, Warren Bennis. El más peligroso de los mitos acerca del liderazgo es que se nace líder, que hay un factor genético de liderazgo. El mito manifiesta que la gente simplemente o tiene ciertas características o no las tiene. Esto es un sinsentido. De hecho, lo opuesto es lo cierto. Los líderes se hacen más que nacen. Muchas veces no significa que todo se aprenda en la vida. Hay talentos que son naturales. Lo que sucede es que una cosa son los talentos y otra cosa es el desarrollo de competencias. Son cosas distintas. Es decir, lo que sí sucede es que hay talentos que facilitan el desarrollo de las competencias y otros que no. Pero la vida nos ha enseñado que personas con grandes dificultades, incluso físicas, han hecho cosas verdaderamente extraordinarias. Y esto es lo que nosotros pensamos de todos los directivos y de todas las personas con las que trabajamos. Muchas gracias. Y ahora una preguntilla si hay por ahí. Muy bien, muchas gracias, Julián. Abrimos el turno de preguntas. Podéis pulsar para levantar la mano o bien utilizando el chat para, bueno, pues para hacer cualquier consulta sobre este tema que consideréis que es interesante, plantearla a Julián para que nos responda en este momento. Mientras os dejo ya aquí una pantalla donde podéis ver el libro, el ebook de liderazgo extraordinario que os podéis ya descargar si lo deseáis en este link que veis abajo directamente en nuestra web. Bien, una de las preguntas que tenemos aquí, a ver, un segundito. Tenemos una persona que nos ha levantado la mano, perdona, no es una pregunta, sino una persona que nos ha levantado la mano y es Margarita Martínez Carpio. Imagino que lo que deseas, Margarita, es que te abra el micrófono. Con lo cual te voy a abrir el micrófono para que nos puedas comentar lo que desees. Hola Margarita, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por terminar. Primero de todo, la verdad que ha sido muy interesante. Y bueno, la pregunta era si de algún modo pues me podíais decir dónde encontrar el estudio, la investigación que valida el incremento de resultados cuando el líder pues tiene esas 3 fortalezas, ¿no? Si de algún modo lo podría encontrar porque me interesa mucho para mi organización. Vale. Y mira, ¿recuerdas el libro que puse al principio? Sí. Te lo traigo. Mira, el libro son Zenger y Folkman. El libro se llama El líder extraordinario. Vale. Y en español está editado. ¿Recuerdas tú, Enrique, cuál es la editorial del libro? Pues de memoria no te lo sé decir, pero sé que si lo buscas en Amazon, está feo hacer propaganda, pero si lo buscas directamente en Amazon aparece muy fácilmente. Liderazgo, el líder extraordinario. Y además, fíjate el título, Margarita, de cómo convertir los buenos directivos en extraordinarios. Ese es el subtítulo. Vale, vale. No recuerdo. Y ahí lo tienes todo. Tienes, por ejemplo, las conexiones con productividad, las conexiones con rentabilidad, las conexiones con ventas, las conexiones, todo trabajado totalmente. Vale, de acuerdo. Vale, pues muchísimas gracias. Nada. De acuerdo, gracias. Gracias, Margarita. Te voy a quitar el micrófono, si me permites, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Gracias, Margarita. Oye, espera un momentito. Dime. Que tengo el libro aquí en la... Margarita. Espera, Margarita. Te vuelvo a activar el micrófono, Margarita. Adelante. La editorial es Profit. Profit, de acuerdo. Como beneficio en catalán. Profit. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias porque es interesante, ¿no? Y estamos
todavía arrastrando pues, que lo que se desarrolla es lo que falta y no hay este punto de vista de desarrollar en lo que puede ser bueno para ser extraordinario, y un poco pues cómo encontrar estos estudios para convencer a la organización de que esto es algo positivo. Es decir, que gracias por la presentación. Fantástico, Margarita, gracias por estar con nosotros. Tenemos por otro lado, Julián, una pregunta que nos hacen, que es ¿qué es lo primero que tengo que hacer para incrementar mi capacidad de liderazgo? Lo primero que se debe de hacer es, lógicamente, hacer un diagnóstico. O sea, sí, primero tener un perfil de lo que es el líder. O sea, cuáles son las competencias que definen el liderazgo, las 16 nuestras. Y una vez que se tiene esto, tener algún instrumento de medida que nos hagan un diagnóstico, un perfil, donde veamos en ese perfil de las competencias, en nuestro modelo son 16, que definen a los líderes. Y en el libro que acabo de decir a Margarita, se pueden ver perfectamente todas estas cosas que estoy diciendo, y una vez que se tiene hecho el diagnóstico, que tiene el perfil, entonces seleccionar aquellas competencias que pienso desarrollar. Y estas dos competencias que nosotros decimos que a no ser que haya una debilidad fatal, que es la primera que hay que hacer, entonces, muy sencillo, cojo dos fortalezas, hago un plan de acción y al ser posible debo de tener un seguimiento. Que a veces el coaching puede ser externo, a veces interno, a veces un mentor. Hombre, a mí me gustaría muchas veces, porque llevo muchos años luchando por esto, que los jefes ayudasen un poco a la gente a desarrollarse. O sea que muchas veces el seguimiento también lo hacemos con jefes. Y una vez que se tiene ese seguimiento de un año, volver a hacer una prueba. Y una vez que tenga un nuevo perfil, volver a trabajar ese perfil y de ese perfil intentar obtener algunas competencias y su desarrollo. Ya a partir del primer año se aconseja que en vez de dos competencias se desarrollen de una en una. Pero para desarrollar el liderazgo lo fundamental es, primero, ¿quién soy yo? Y una vez que sepa quién soy yo con respecto al liderazgo, es decir, quién soy yo, me comparo con el liderazgo, con el modelo de liderazgo, y a partir de ahí, qué cosas son las que tengo yo que desarrollar. Creo que es... ¿sí? Muy bien. Mira, tenemos aquí también, en la combinación de fortalezas y debilidades, ¿cómo ve usted el caso de Steve Jobs? Muy buena pregunta. Bueno, las otras eran buenísimas, pero bueno, esta me refiero periodística. Efectivamente, en el caso de Steve Jobs han trabajado Schenger y Forman, y sobre todo el presidente de PEA, Pablo Riera, ya ha dado incluso conferencias sobre el tema. ¿Qué sucede con Steve Jobs? Steve Jobs tenía fortalezas profundas. Por ejemplo, marcar objetivos retadores, habilidad comunicativa, inspirar y motivar, por lo menos generar excitación en la gente, más que expectación, excitación en la gente, tomar la iniciativa, sobre todo una gran pasión por el diseño. Debilidades fatales, según la gente que le conocía. Arrogante, imposible de trabajar con él, egoísta. Claro, y eran fatales, fatales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en el último estudio que han hecho Schenger y Forman en este libro de How to be Exceptional, se trabajaron 27.000 directivos. De los 27.000 directivos, solamente 35 coincidían con el perfil de Steve Jobs. Es decir, solamente 35 de 27.000 tenían 5 más fortalezas y una o más debilidades fatales. Es decir, el 1 por 1000 de la población. Y además siguieron añadiendo, si estos mismos directivos no tuvieran debilidades, estarían en el percentil 93 total. Al tener esas debilidades están en el 80. Y estos directivos no tuvieran debilidades fatales, el compromiso de los empleados estaría en el 73. En la realidad, debido a sus debilidades, en el 62. Luego, como ven, evidentemente es un perfil que rompe muchas de las cosas que decimos, lo que pasa es que son gente excepcional. Yo ya no sé digo si es extraordinaria, pero sí excepcional. Bien. Una última que tenemos aquí, con respecto a los comportamientos compañeros. Preguntan, ¿cómo se puede conocer los que acompañan a una competencia? Lógicamente, va muy unida la pregunta esta, no la anterior, la segunda pregunta. Tengo las competencias y tengo los compañeros. Lógicamente, los comportamientos compañeros suelen coincidir con los ítems o cuestiones que se plantean en los cuestionarios. Luego, para eso lo que yo tengo que tener es, primero,
una claridad de cuál es el perfil en competencias del líder y luego cuáles son las conductas en la descripción que se hace de ellas de la competencia. Entonces, los comportamientos compañeros necesitan cierta investigación o acudir a modelos que ya existen, porque existen varios modelos a este respecto. Y son como los síntomas, es como medicina. Un síntoma es un dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza está unido a una gran cantidad de factores o enfermedades. Luego, los comportamientos compañeros se pueden hacer, pero se necesitan tener un buen sistema y una investigación. Para eso se acude, pues eso, al líder extraordinario, se puede acudir a Buckingham, se puede acudir a cualquiera de los modelos que hay en el mercado. Creemos que el nuestro es el más consistente debido a que prueba, en términos de validez, la relación entre el comportamiento compañero y la competencia. Bien. Nos preguntan, y ya vamos a hacer la última probablemente, ¿en qué proyectos en esta materia de desarrollo directivo estás o estamos, está PIA trabajando en estos momentos? ¿Qué empresas están invirtiendo en liderazgo? Oh, muchas. En estos momentos está Antolin, está Renault, bueno, Accenture, hemos estado durante 4 años, está Repsol, está Santander. Está Santander, o sea, tú también me puedes ayudar, porque ahora estoy improvisando de memoria. Claro, muchas veces, como sabe muy bien la persona que me ha hecho la pregunta, yo sé de los que yo estoy, pero hay compañeros míos que están en otros y hay alguno más, pero hemos ya hablado de los más importantes y más relevantes. Pero históricamente, MediaMarkt, Orange, sí. Sí. No, ya es en este punto, y perdonen la petulancia como miembro de la empresa, en este punto empezamos a ser un punto de referencia en el mercado español importante y la prueba es que estamos trabajando con las grandes compañías. Sí, tenemos a Pescanova también, estoy recordando. Pescanova también, ¿ves tú? La nueva Pescanova. Sí. O sea, que si sacamos la lista, tenemos... Es larga, sí. Bien, pues muchísimas gracias, Julián, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Os emplazo el próximo día 25 de octubre, en el cual Julián, en este caso, también nos va a acompañar en un próximo seminario. Me tienes que perdonar, Julián, me acaba de saltar una última pregunta y te la voy a lanzar, si te parece. Y ahí va a cerrar el juego. Tenemos aquí, nos preguntan, buenos días desde Perú, y nos dicen qué es lo que le hizo extraordinario al líder de Zara, una de las empresas más exitosas, es decir, a Amancio Ortega. Ay, pues es una buena pregunta. No, la pregunta es muy buena y viniendo de Perú más todavía. La cuestión es que siendo vecino nuestro, porque nuestra central está en Vigo, la verdad es que no sabría decirlo. Lo que sí sé es que debe de ser una persona con una gran visión, una persona con un gran desarrollo de cualidades relacionadas con el trabajo en equipo, con las personas, una persona muy sencilla. Es decir, hay grandes líderes en el sector de distribución, como fue también el presidente, que fue el presidente y fundador del Corte Inglés, don Ramón Areces. Han sido personas muy sencillas, pero que han dedicado una gran pasión a una serie de aspectos, con una visión de negocio fundamental, y luego sobre todo esto, la constancia, perseverancia, motivación de logro. Es decir, yo pienso que, y además no se le conocen debilidades, o sea que sería un buen modelo de ejemplo el de nuestro querido y representante don Amancio Ortega. Bien, bueno, pues como decía, muchas gracias. Gracias, Julián, por estar con nosotros. Emplazo a todos los asistentes el próximo día 25, en el que nos hablarás de trabajar de una forma efectiva con los demás, también desde el punto de vista del liderazgo, que es principalmente... Algunas de las cosas del liderazgo extraordinario. Exacto. Como decía, todos los asistentes tenéis un libro para descargar llamado Liderazgo Extraordinario, precisamente, cómo influye en el rendimiento y la competitividad de la organización. Y si queréis, además, os podéis ya anotar... Un momento. Sí. Despedirme de todos, han sido tan amables. Hay una cosa muy importante y es lo que nos mueve en PIA, y yo pienso que a muchas personas en el sector de las ciencias humanas y demás. Es decir, el ser humano puede cambiar y muchas veces debe de cambiar.
tenemos que entrar en ese concepto de una manera clara. El cerebro del ser humano es maleable, se está descubriendo en la neurociencia. Nosotros podemos cambiar las cosas y sobre todo, lo más importante es que nos lo propongamos. Es decir, la pregunta que algunas de las preguntas iban en esta línea. ¿Qué hacer para esto? Este es el primer paso fundamental, esa decisión. ¿Qué tengo que hacer? Y luego a partir de ahí, pues acudir a las personas que o bien en conferencias, o bien en libros, o bien, en fin, depende, pues han desarrollado modelos de trabajo que facilitan esas cosas. Pero nuestra misión es buscar que las personas cada vez sean mejores. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Julián. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos todos y hasta la próxima. Adiós, buenas tardes. Adiós.